Bienvenidos a Exploradores de la Historia 360. Hoy nos adentramos en la historia del 442 Regimiento de Infantería de Estados Unidos. Imagina un grupo de soldados que no solo luchó contra el enemigo en el campo de batalla, sino también contra los prejuicios y el racismo en su propio país. Un regimiento que, a pesar de enfrentarse a las adversidades más inimaginables, se convirtió en la unidad más condecorada por su tamaño y duración de servicio en la historia militar de los Estados Unidos. Hoy hablaremos de los héroes olvidados del 442 Regimiento de Infantería, una unidad compuesta casi en su totalidad por japoneses estadounidenses. Prepárate para conocer la historia del regimiento que desafió el destino y escribió su nombre en los anales de la historia. Antes de hablar del regimiento en sí, es importante entender el contexto. Tras el ataque japonés a Estados Unidos en 1941, el racismo y la paranoia antijaponesa alcanzaron niveles insostenibles en Estados Unidos. Más de 120.000 japoneses estadounidenses fueron enviados a campos de internamiento, vistos como una posible amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, muchos jóvenes Nisei, es decir, hijos de inmigrantes japoneses nacidos en Estados Unidos, querían demostrar su lealtad al país que los había señalado como traidores. Fue en 1943 cuando el gobierno de los Estados Unidos, ante la necesidad de tropas y tras reconsiderar su política, permitió la formación del 442 Regimiento de Infantería, una unidad compuesta principalmente por estos Nisei. A pesar de las dificultades, se alistaron con fervor y fueron enviados a los campos de entrenamiento. El 442 Regimiento de Infantería fue desplegado inicialmente en Italia, donde las fuerzas aliadas estaban en una encarnizada lucha contra las tropas alemanas que defendían una serie de líneas fortificadas a lo largo de los Apeninos. El primer enfrentamiento significativo de los soldados del 442 tuvo lugar en junio de 1944, durante la campaña de Roma. Los Nisei fueron asignados a operaciones críticas para romper las defensas alemanas en esta región montañosa, enfrentándose a fuertes bombardeos de artillería y posiciones enemigas bien atrincheradas. Sin embargo, fue en la famosa línea gótica, una línea defensiva nazi extremadamente bien fortificada, donde el regimiento empezó a forjar su reputación. A pesar de estar en desventaja numérica y enfrentarse a un enemigo en una posición elevada, los soldados del 442 lucharon con una tenacidad inquebrantable, logrando avances significativos en sectores donde otras unidades más experimentadas habían fracasado. Después de la campaña italiana, el 442 fue trasladado a Francia en octubre de 1944, donde jugaron un papel crucial en la liberación de varias ciudades y pueblos ocupados por los alemanes. Uno de sus logros más notables fue la liberación de la ciudad de Brulleres, en la región de los Vosgos. La batalla por Brulleres fue extremadamente difícil, ya que el terreno denso y montañoso ofrecía grandes ventajas defensivas para los alemanes. Los soldados del 442 tuvieron que avanzar a través de densos bosques bajo el fuego enemigo, desactivando minas y enfrentando ataques sorpresa. Sin embargo, su determinación fue inquebrantable, y tras varios días de intensos combates, lograron expulsar a las fuerzas alemanas de la ciudad, abriendo así una importante vía para el avance aliado hacia el interior de Francia. Otra batalla clave fue la toma del Monte Belvedere, un punto estratégico controlado por los alemanes en la región de los Apeninos. La cumbre estaba fuertemente defendida y había resistido múltiples intentos de captura por parte de las fuerzas aliadas. Sin embargo, la combinación de inteligencia militar precisa y la capacidad de los soldados del 442 para maniobrar en terrenos difíciles permitió una operación exitosa. Escalando bajo el amparo de la oscuridad y avanzando por pendientes traicioneras, los Nisei lograron rodear a los defensores alemanes y tomar la posición. La caída del Monte Belvedere fue un golpe significativo para las fuerzas del Eje en Italia, y cimentó aún más la reputación del 442 como una unidad que lograba lo imposible. Además de las batallas terrestres, los soldados del 442 también participaron en operaciones de rescate y evacuación de heridos en circunstancias extremadamente peligrosas. En varias ocasiones,
Sus médicos y soldados de apoyo cruzaron zonas bajo fuego enemigo para sacar a sus compañeros heridos. En más de una ocasión, los Nisei demostraron un extraordinario sentido del deber y el compañerismo, enfrentándose a grandes riesgos para salvar vidas, lo que aumentó la moral de las tropas aliadas y consolidó su imagen como una unidad de élite en el frente europeo. Si hay una historia que define al 442, es el rescate del famoso Batallón Perdido en octubre de 1944. Este grupo pertenecía al primer batallón, 141 Regimiento de Infantería de Texas, y quedó atrapado en los densos bosques de los Vosgos, al noreste de Francia, rodeados por fuerzas alemanas superiores en número y aislados del resto del ejército. El batallón enfrentaba una situación crítica. Sus suministros de munición, comida y medicinas se estaban agotando rápidamente, y las posibilidades de una evacuación exitosa eran prácticamente nulas. La misión de rescate fue encomendada al 442 Regimiento, que se encontraba en la misma zona tras haber terminado una difícil campaña en Brulleres. Sin embargo, el terreno escarpado y boscoso de los Vosgos representaba un desafío brutal para cualquier operación militar, y los alemanes estaban bien atrincherados. Los soldados del 442, muchos de los cuales ya estaban agotados por los combates anteriores, debían avanzar a través de este terreno bajo constante fuego de morteros, ametralladoras y francotiradores alemanes. El avance fue lento y doloroso. A medida que intentaban abrirse paso para llegar al batallón cercado, el 442 sufrió grandes bajas. Cada metro ganado les costaba decenas de hombres. Pero la determinación de los Nisei no flaqueó. En una de las fases más feroces del combate, el regimiento se encontró ante una serie de posiciones defensivas alemanas bien fortificadas, y fue aquí donde se puso a prueba su verdadera tenacidad. Los Nisei utilizaron tácticas de flanqueo y ataques sorpresa, avanzando bajo un implacable fuego enemigo, a menudo cuerpo a cuerpo. Finalmente, después de 5 días de brutales enfrentamientos, el 442 logró romper el cerco y llegar hasta el Batallón Perdido el 30 de octubre de 1944. Lo que habían logrado fue nada menos que una hazaña épica, pero tuvo un costo devastador. Más de 800 hombres del 442 resultaron muertos o heridos para salvar a 211 soldados estadounidenses del batallón atrapado. Esta operación no solo consolidó la reputación del 442 como una de las unidades más valientes y tenaces del ejército de los Estados Unidos, sino que también se convirtió en un símbolo de su sacrificio y heroísmo. A lo largo de la guerra, el 442 Regimiento de Infantería ganó más de 18.000 condecoraciones, incluyendo 21 medallas de honor, 52 cruces de servicio distinguido y más de 4.000 corazones púrpura. Es decir, cada hombre de esta unidad, en promedio, recibió más de una condecoración. Una de las figuras más destacadas del 442 fue el soldado Sadao Munemori, quien recibió la medalla de honor póstuma por su heroísmo durante la campaña en Italia. Munemori sacrificó su vida al lanzarse sobre una granada enemiga para salvar a sus compañeros. Además de Sadao Munemori, el regimiento también contó con héroes como Daniel Inouye, quien no solo perdió un brazo en combate, sino que continuó liderando a sus hombres a la victoria durante la batalla en San Terenzo, Italia. A pesar de sus heridas, destruyó varios nidos de ametralladoras enemigas con granadas y disparos, lo que le valió la medalla de honor y más tarde una destacada carrera política, convirtiéndose en senador por Hawái. Estos actos heroicos demostraron que el valor de estos soldados iba más allá del deber y que estaban dispuestos a sacrificarlo todo por sus compañeros y su país. El legado del 442 va mucho más allá de las medallas y los honores. Estos hombres lucharon no solo contra los nazis en Europa, sino también contra la discriminación en su propio país. Al regresar a casa, su heroísmo ayudó a cambiar la percepción de los japoneses estadounidenses y contribuyó a la eventual anulación de las políticas de internamiento. Su lema, a todo o nada, no solo era una frase de batalla, sino una filosofía que definió su lucha tanto en la guerra como en la vida cotidiana. El 442 Regimiento de Infantería dejó una marca imborrable en la historia militar de los Estados Unidos. Demostraron que el coraje y el sacrificio no tienen color de piel y que, en medio de la adversidad más oscura, puede surgir una luz que inspire generaciones.
Este regimiento de héroes merece ser recordado no solo por sus hazañas en el campo de batalla, sino por su ejemplo de lealtad y valentía frente a la injusticia. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y compartir para que más personas conozcan la increíble historia del 442 Regimiento de Infantería. Hasta la próxima.